Esta es una producción de Grupo Fórmula. Le aprecio mucho al doctor, al actuario y doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, el doctor Arturo Erdely, que me haya aceptado esta llamada. Arturo, muy buenas tardes, gracias por contestarme. ¿Qué tal, Joaquín? Buenas tardes, a tus órdenes. A ver, ayer hablé aquí con el doctor Santaella, el director del INEGI, que pues con esta revelación, déjame llamarlo así, que está haciendo el INEGI, que en relación al número de muertos que dio a conocer la Secretaría de Salud en 2020, pues hay una diferencia. El INEGI tiene 33.5% muertes más, o sea, 52,000 muertes más que las que dio la Secretaría de Salud, lo que me parece que es muy preocupante. A mí no me parece preocupante porque no hay tal diferencia. Creo que no se están comparando peras con manzanas, como se dice coloquialmente. Una cosa son las Sí. cifras de defunciones confirmadas, que son las que diariamente nos proporciona la Secretaría de Salud, y otra cosa son el total de casos asociados a COVID, que estos los consigna la Secretaría de Salud en su estudio de exceso de mortalidad. Ese, por su naturaleza, no se puede actualizar diariamente porque hay que recopilar actos de función y demás. Pero si uno revisa en la página coronavirus.gov.mx el más reciente estudio de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud y revisa uno la semana 52 de 2020, ellos cuantifican 202,095 muertes asociadas a COVID, que es una cifra muy parecida a la que da el INEGI. Así que más bien el dato que dio ayer a conocer el INEGI viene a confirmar el total de casos asociados a COVID que ya ha venido estimando la Secretaría de Salud. El problema es que están queriendo comparar el dato del INEGI con una cifra con la que no es comparable, que son las muertes confirmadas, que es mucho menor. Bueno, con esta aclaración estamos hablando de que los datos los muertes que había dado Salud para 2020 por COVID, claro, eran 148,629 y el INEGI dio 201,196, o sea, una diferencia de 52,234 muertes. Pero esas 148,000 son nada más casos confirmados. Por eso es que si queremos comparar cifras, la que se debe comparar es la del INEGI de ayer contra el total de casos asociados a COVID que aparece en el estudio de exceso de mortalidad de la Secretaría de Salud y que prácticamente coincide. Entonces hay una coincidencia, no una diferencia. No, y además no es la primera vez que sucede esto. Ocurrió también a principios de año, en enero, cuando dio el INEGI datos del censo. También dieron datos sobre esto y se manejó en su momento igual, que no coincidían los datos del INEGI con los de la Secretaría de Salud. Y en su momento traté de explicarlo por todos lados, que sí, al contrario, sí se confirmaba, ¿no? Y ahora otra vez 6 meses, parece que cada 6 meses quieren retomar este asunto de que hay una falsa discrepancia entre las cifras del INEGI y la Secretaría de Salud. No, lo que hay es que no se entiende en qué cifras de la Secretaría de Salud hay que buscar el dato que es comparable con el INEGI, pero si lo busca uno correctamente, han estado coincidiendo y qué bueno que coincidan las cifras. Bien, ¿cuál es el dato, Arturo Erdely, que hay que buscar En para la página, equiparar? Sí, en la página coronavirus.gov.mx busca uno en la parte de datos, exceso de mortalidad, ¿no? Hay una pestaña de datos, exceso de mortalidad, y ahí viene una tabla, ¿no? Entonces, bueno, vienen unas gráficas y luego viene una tabla en donde por cada semana epidemiológica nos van señalando cómo se fueron acumulando el total de muertes asociadas a COVID. Es la penúltima columna que aparece ahí y uno busca ahí en esa penúltima columna la semana 52, ¿no? Del 2020 y encuentra uno la cifra de 202,095 defunciones por COVID. Ahí es donde está la información. Y de hecho, esta información se actualiza con más frecuencia que el INEGI. El INEGI nos está actualizando 2 veces por año y este estudio de exceso de mortalidad se actualiza cada 4 o 6 semanas. Hay personas que dicen, oye, ¿por qué no lo reportan diariamente? Porque no es un estudio, es como pedirle al INEGI que actualizara a diario sus cifras, eso es imposible. Pues igual, este estudio
hacen un esfuerzo, actualizan mucho más seguido que el INEGI, pero cuando coincide con los reportes del INEGI, también he estado verificando que sí coinciden las cifras. Sí, prácticamente es lo mismo, son 202.095 de las Así muertes es. asociadas por COVID que da esta página de la Secretaría de Salud, con las 201.163 muertes que da el INEGI. Entonces, qué Esto. bueno, aquí hay una aclaración muy importante, porque incluso yo estaba viviendo en esa confusión, Arturo. No, pues qué bueno que podemos aclararlo. Sí, y a mucha gente, ¿no? Ahora, estamos viendo un, un despegue, ayer y antes de ayer, más de 19.000 casos. Estamos hablando que hace un mes había, el 29 de junio, había 5.000 casos y que ayer y antes de ayer fueron más de 19.000. Esto retrata lo que es el incremento de contagios, el disparo, diría yo. Creo que la palabra que usas de disparo es muy apropiada porque es justamente lo que uno ve en las gráficas, no solo en la gráfica agregada a nivel nacional, sino incluso lo ve uno por estados y lo que ve uno es casi eso, como un disparo, como el despegue de un cohete casi en trayectoria vertical. Es muy impactante la velocidad con la que están disparando los contagios y esto nos da cuenta, pues, de que estamos ante una variante Delta que conforme se va acumulando información nos va dando información de que efectivamente, o sea, esa velocidad con la que se están disparando los contagios habla del nivel de contagiosidad de la variante Delta que es muchísimo mayor que el de la versión original del virus. Bueno, está dando a conocer el Centro de Contagios de Estados Unidos que la variante Delta, pues dice que podría causar una enfermedad más grave y que es tan contagiosa como la varicela. Apenas el jueves decía el doctor López-Gatell que no había evidencia científica de que la variante Delta fuera agresiva, dijo. Quizás no había evidencia científica en el cajón de su escritorio, pero efectivamente en otros lados sí está surgiendo esa información. Y aunque no lo hubiera, nada más de ver la velocidad atípica, tan impresionante con la que crecen los contagios, no habíamos visto estas velocidades ni en la primera ni en la segunda ola. Es claramente para sospechar, aún sin información como la que acabas de señalar, es suficiente para sospechar que estamos ante algo mucho más contagioso y no es bueno. Han tratado desde el gobierno minimizarlo diciendo, bueno, pero el perfil de los contagiados es gente joven que tiende a librar mejor las hospitalizaciones y la muerte. Eso es cierto, sí, pero con un contagio tan elevado, algunos jóvenes se van a poner graves, algunos van a perder la vida y el que se replique más y más el virus es justamente lo que da origen a nuevas variantes. O sea, no hay que minimizarlo, es de preocuparse porque si ahorita Delta surgió justamente de esas posibilidades de que el virus mute, bueno, pues si dejamos que Delta se siga propagando a las velocidades que lo está haciendo, pues también puede haber otras nuevas variantes que puedan resultar peores. Yo debo decir en honor a la verdad que el doctor López-Gatell se aceptó que era más contagiosa, pero no que fuera más grave, eso sí. Sí, pero a lo que voy o sea, no, por donde se quiera ver, no va a salir nada bueno, ¿no? De que se permita el contagio, que se minimice o que se diga, es que no están subiendo las hospitalizaciones o las muertes tanto como antes, ¿no? O que se ha dicho, bueno, es que no estamos viendo los niveles de defunciones que vimos en la segunda ola, tan escandalosos. Aquí hay que decir dos cosas primero. Hay un desfase entre las defunciones, porque la persona primero se contagia. Luego algunos acaban hospitalizados y ya después se mueren. Entonces, ahorita es muy pronto para decir que no han subido mucho las defunciones. Platicamos en un mes, ¿no? A ver qué cuentas tenemos. Pero aún ahorita traemos un promedio, haciendo un promedio móvil de 7 días, porque ya ves que en fines de semana baja el Sí, reporte, sí. etcétera. Entonces hay que hacer un promedio móvil de 7 días. Pues traemos un ritmo ahorita de 350 defunciones por día. Digo, no son las más de 1,000 que llegamos a tener en momentos de la segunda ola, bueno, no todavía, pero no porque de más de 1,000 estemos en 350 es como para decir, nos quedamos tranquilos, ¿no? Es preocupante, es gente que está falleciendo. Muriendo. Exactamente. Sí, a ver,
Yo creo que una muerte es una tragedia y me parece a mí que es muy mala salida querer atenuar la gravedad del momento que estamos pasando, porque es la gravedad de un momento dentro de esta pandemia, diciendo es que ahora se mueren menos, como si esto pudiera tranquilizar a alguna conciencia o a alguien, vamos, me parece que es una, no lo quiero calificar como lo estoy pensando, pero me parece que es Es un una barbaridad, despropósito. pues. Sí, es un Sí. despropósito. Por ejemplo, si analizamos las defunciones recientes, comparado con la primera ola, digamos, vamos a verlo en porcentaje, del total de la gente que se está muriendo por COVID, qué porcentaje corresponde a cada grupo de edad. Y sí, la vacunación ha ayudado a que los adultos mayores pues no sean los que más aportan o mucho más muertos aportan, ¿no? En la segunda ola, para que te des idea, las personas de 60 años y más representaban algo así como el 67% de todas las defunciones por COVID, y 2 de cada 3 defunciones fueron de adultos mayores, ¿no? Ya con el inicio de la vacunación, y que bueno, no todos, pero una gran mayoría de los adultos mayores han sido vacunados, esa aportación del total de defunciones COVID que tenían los adultos mayores de 67% bajó hasta 40%, ¿no? Entonces, ese fue el nivel de aportación. Pero recientemente, ahorita con el repunte tan importante, ya se incrementó de 40 a poco más de 45, o sea, está empezando otra vez a subir. ¿Por qué? Porque hay todavía, aunque sea una minoría de adultos mayores que o no están vacunados por decisión o no están completamente vacunados porque les falta su segunda dosis. Entonces, en estos momentos, 45% de las defunciones son de adultos mayores, le sigue el grupo de 45 a 59 años de edad, están poniendo el 32% de las defunciones. Sí, pues es que estas cifras, Arturo Erdeli, digo, la realidad es devastadora, pero las cifras confirman lo devastadora de la realidad, sí, lo documentan, como lo estás planteando. Sí, y todo esto es con base en las cifras oficiales, es decir, con los datos abiertos de la propia Secretaría de Salud, uno puede extraer esta información, hacer estos cálculos y darse cuenta de cómo están estas situaciones. A veces a mí me dicen, oye, es que tú tienes otros datos. No, no, yo uso los mismos datos de la Secretaría de Salud. Quizás es en las interpretaciones o el tipo de cálculos o de gráficas que hace uno con ellos para tratar de ver ciertos aspectos de la epidemia, lo que puede ser un poco distinto al gobierno federal. El gobierno federal pues te presenta lo que se ve bonito o menos peor, y lo que se ve muy mal pues lo omite, ¿no? Por ejemplo, esto que comentábamos hace un momento de que mucha gente no ubica bien el estudio de exceso de mortalidad, y que ahí estaba el dato que permite ver que coincide con lo del INEGI, pero de todas maneras ahí falla el gobierno federal en no hacer una adecuada promoción de ese estudio. ¿Por qué? Porque no quiere que la gente se escandalice con las cifras que están en ese estudio, pero las cifras ahí están. Sí, ahí están y nadie salió, y nadie tiene razón, nadie salió del gobierno a dar esta explicación que estás dando tú, cuando esta explicación la tenía que haber dado el gobierno federal. Un momento. Estas cifras del INEGI, esta actualización del INEGI coincide con las cifras oficiales al 31 de diciembre de 2020 de muertes asociadas por COVID. Nadie salió a decirlo. Sí, eso me parece increíble. Digo, yo que he sido tan crítico del gobierno en este tema, pues parecía que ahora yo los estoy defendiendo, pero no los estoy defendiendo. Su vocero. Exacto, sí, estoy defendiendo la verdad, y en honor a la verdad, en este tema no hay discrepancias de INEGI y la Secretaría de Salud, ¿no? Hay muchas otras cosas que podemos criticar o analizar, pero en ese caso no hay algo que criticar. Salvo que no lo comunicaron y Sí. no lo difundieron, ¿no? Sí. No. Doctor Erdeli, ¿esta tendencia seguirá al alza de acuerdo a tus proyecciones de Pues contagio? sí, pues utilizando un modelo matemático para epidemias, que bueno, pues no es un cálculo exacto porque esto cambia todos los días, pero bueno, con los datos hasta el día de ayer, en mis proyecciones me sale que posiblemente podremos alcanzar un pico a mediados de agosto, ¿no? Entonces eso quiere decir que nos falta por lo menos todavía aproximadamente unas 2 semanas, y que quizás a partir de ahí pudiéramos empezar
haber un descenso de casos, pero va a ser un descenso de casos que nos va a tomar varios meses a que regresemos, digamos, yo diría que por lo menos unos 3 meses, a que regresemos a los niveles en los que estábamos antes de este repunte que comenzó a finales de mayo. Esto significa que, por ejemplo, lo que se está planteando como fecha de retorno a clases presenciales, el 30 de agosto, pues va a coincidir todavía con un nivel muy elevado de contagios en el país, así que habría que pensar 2 veces antes de regresar presencialmente a las aulas. Yo estoy de acuerdo en esto, doctor Erdely, y además el regreso a clases, quiérase o no, va a darle un empujón a los contagios, porque así ha sido siempre. Vamos, ¿por qué no ha habido tantos niños pequeños con las enfermedades de los 2, 3, 4, 5, 6 años? Pues porque no han ido al colegio, que es donde se contagian de todas las enfermedades infantiles, ¿sí? Pero además, te puedo decir que aún sin clases presenciales, en estos momentos los menores de edad están en máximos históricos, ya superaron sus propios picos. Es decir, si analizamos los casos positivos, digamos, de los menores de 6 años, o los de 6 a 11 años, o los de 12 a 17, en los 3 casos ya superaron por mucho el pico de la segunda ola, y eso sin clases presenciales, ¿no? Y además ya lo vivimos. Recordarás a finales de mayo que igual dijeron vamos a regresar a clases presenciales después de las elecciones del 6 de junio. ¿Qué pasó? Regresaron 2 semanas y va para atrás porque empezaron los contagios. Y ahí teníamos mucho menos contagios. Eran como 4 o 5 entidades que presentaban repuntes y no funcionó. ¿Qué les hace pensar que ahorita tenemos 31 de 32 entidades federativas con repuntes que van de preocupantes a fuera de control, con estos niveles de contagio? ¿Qué les hace pensar que ahora sí les va a funcionar un retorno a clases presenciales? Es verdaderamente echarle gasolina al fuego. Pues dijo el presidente, llueve, truene o relampaguee, lo que pasa es que hoy dijo que será voluntario. Pues sí, ya le va a empezar a bajar. Yo creo que ya está viendo la magnitud del repunte, entonces de haber sido muy contundente, ahora ya va a pasar a ser a voluntario, y quizás ya después va a decir que los estados decidan, ¿no? Que cada estado decida y ya se lava las manos, pero sí, o sea, la realidad se va imponiendo. O sea, el virus no acepta ni decretos, ni fechas de inicio, ni nada. El virus, tú le pones un terreno fértil para infectar y lo va a aprovechar. Doctor Erdely, por último, ¿nos puedes dar, por favor, esta revelación que acabas de hacer de que en los menores hay un incremento de contagios? Lo estableciste en 3 rangos de edad. ¿Me puedes dar los incrementos en cada uno de los 3 rangos? Claro que sí, y de hecho te puedo enviar una gráfica para que la compartas, la he estado compartiendo. Por favor. Pero para que te des una idea, de los de 12 a 17 años, digamos, antes de que comenzara este repunte, andábamos en algo así como unos 70 casos por día. Ahorita ya estamos rebasando llegando a 450 casos por día. En los de 6 a 11 años, antes del repunte andábamos como en 30 casos por día, ahorita andamos en 200 casos por día. De los menores de 6 años andábamos pues en algo así como 15 casos por día, y ahorita ya pasamos de 100 casos por día. Y esto con información rezagada, ¿eh? Esos números todavía van a crecer un poco más. O sea que estamos hablando de 5 a 6 veces más de incremento de menores de 17 años. Aproximadamente un promedio de 5 o 6 veces de incremento. Así, y eso sin clases presenciales, ¿eh? Sí. Y no actualizado a esta semana. Sí, porque recuerda que en los datos abiertos tenemos que omitir las últimas 2 semanas porque es información todavía muy incompleta por el rezago de la información. Entonces te estoy dando un corte al 15 de julio. No, pues lo peor ha venido del 15 de julio a ayer 29 de julio. En fin, doctor, te mando un abrazo, muchas gracias, espero la gráfica y te agradezco mucho la información y la claridad. Me haces ver, y yo creo que muchas personas más, las cosas con más realidad y a la vez, por ende,
con mayor preocupación. Como el otro día me decía alguien, oye, es que tú estás preocupando a la gente. Le dije, ojalá fuera cierto eso. Ojalá preocupara yo a la gente y la gente preocupada se cuidara más, que es lo que no están haciendo, doctor. Así es, pues encantado de platicar contigo, Joaquín. Al contrario, te mando un abrazo, doctor Arturo Erdely. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.